Hermanos, muchas bendiciones. Dios los bendiga. El día de hoy, como pueden ver en sus boletines, vamos a estar hablando acerca de no seas de tropiezo a tu hermano. No seas de tropiezo a tu hermano. Entonces ustedes pueden ahí en las líneas que tenemos ahí en el boletín, pueden poner los versículos, los capítulos que vamos a estar hablando el día de hoy. Ahora, así como introducción, sí quería mencionar que como en el título no le puse no seas tropiezo a nadie, porque realmente si nos damos cuenta, se puede decir que nosotros somos tropiezo, pero para aquellos que son incrédulos y no quieren obedecer al Señor. Y el ejemplo, por ejemplo, en eso es nuestro Señor Jesús. Y si vamos, por ejemplo, ahí para ver a qué me refiero, por ejemplo, a 1 de Pedro capítulo 2, también se menciona en otra cita, pero quiero mencionar esta de 1 de Pedro capítulo 2, casi al final de sus Biblias, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8. Que dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, estoy en el versículo 7, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego que dice ahí en 1 Pedro 2:8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Pero son aquellos que son incrédulos. Y continúa ahí el versículo diciendo: porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces por eso aquí aclaramos de que como el título es no seas de tropiezo a tu hermano, porque para los que son malos obviamente nosotros vamos a ser tropiezo. Es como para aquella persona que tal vez quiera robar, pero ahí lo está viendo a uno, vea que está ahí para que alguien no robe, pues dicen: ay, pues me es tropiezo porque no puedo hacer yo mi iniquidad. Entonces es algo así, ¿no? En el caso obviamente entonces de aquellas personas que son malas, como que nosotros como que somos su conciencia, ¿no? En el sentido como que los detenemos a hacer. Entonces en el caso, por eso dice, vea, que en el caso del Señor mismo es como que si Él fuera pie de tropiezo, pero para aquellos que son incrédulos, para aquellos que desobedecen a la palabra de Dios. Pero ya hablando, vea, y hablando más específicamente de lo que dice también en Mateo capítulo 11. Si vamos a Mateo capítulo 11, hablando todavía de la introducción, ¿verdad? De eso de piedra de tropiezo. En Mateo capítulo 11, versículo 1 al 6. Mateo 11, 1 al 6. Fíjense lo que dice, lo menciono desde el versículo 1 para que se vea el contexto. Mateo 11, desde el versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, es Juan el Bautista, en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los ojos andan, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y fíjense lo que dice en el versículo 6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Entonces, porque podemos ver cómo estaba ya profetizado que para aquellos que él fuera tropiezo, significaría que ellos son incrédulos, significaría que ellos son desobedientes. Entonces por eso dice: bienaventurado, dichoso, feliz el que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué? Porque si lo haya, significaría que tú eres de esas personas que no se va a salvar. ¿Por qué? Porque no quiere hacer la voluntad del Señor. Entonces dice: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, porque entonces se cumpliría la profecía de que para aquellos que son tropiezo son aquellos que son desobedientes, que son incrédulos. Entonces ya pasando esto, ¿verdad? Para aclarar, ¿verdad? Que como obviamente vamos a ser tropiezo, pero para aquel que es malo, ya hablando acerca de nuestros hermanos, ya hablando acerca de los creyentes. Entonces por eso es de que vamos a ver el día de hoy de que no seamos tropiezo a nuestros hermanos. Estamos hablando de los hermanos en Cristo. Entonces tengo aquí 3 preguntitas. Y así vamos a ver el mensaje del día de hoy. El primero es: ¿de qué manera no debemos ser tropiezo? La primera pregunta: ¿de qué manera no debemos ser tropiezo? Entonces vamos primero a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, ahí cerquita donde están.
Mateo 18, el versículo 6 y 7. Mateo 18, versículos 6 y 7. Aquí Jesús dice: y cualquiera que haga, ¿cuál es la palabra? Tropezar algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Versículo 7 dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Entonces uno puede ver que se puede decir que entonces es aquella persona que hace que otra persona salga del camino del Señor. O sea, que se desvíe del camino del Señor. Aquel que le aparte la fe a esa persona que sí estaba creyendo en Dios y usted le fue tropiezo para que se alejara. Entonces uno está ahí cometiendo mal, ¿verdad? Y como dice ahí él, ¿verdad? No, hombre, mejor le fuera a ese hombre colgarse de una piedra de molino de asno y hundirse al fondo del mar. Entonces podemos ver que eso de ser tropiezo es muy penado por el Señor. Es un pecado muy, muy grave. El otro, por ejemplo, aquí es cuando entonces uno, por sus acciones o algo, está desviando a la persona que sí estaba creyendo en Cristo y uno lo sacó del camino. Otro, por ejemplo, se menciona en Romanos 16. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Voy a leer el versículo 17. Romanos 16 es el que yo creo que todos nos sabemos, ¿no? Que dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Y luego dice lo que dice el versículo 17, Romanos 16, 17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y luego ¿qué? Y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, ¿verdad? Y ya prácticamente dice desde el 18 en adelante: ellos no son nada bueno. Entonces eso de tropiezo. Entonces también podemos hacer tropezar a una persona de tal manera que se desvíe de Dios. Y otra cosa es también, o sea, con acciones. Y otra cosa es a través de enseñando doctrina equivocada. También, como dice ahí, tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Entonces, por eso que es bien importante que todos nosotros sepamos la palabra de Dios. Imagínense, o sea, qué grave responsabilidad tengo yo. Y todos los que enseñan de cómo tenemos que tener mucho cuidado de que lo que nosotros enseñemos sea realmente la palabra de Dios. Y simplemente para ver eso que es muy importante, ¿verdad? Para cada uno de los que enseñamos, veamos lo que dice Santiago 3:1, hablando de lo mismo. Santiago capítulo 3 versículo 1. Santiago 3:1 es cuando está hablando acerca de la lengua, pero el primer versículo dice esto. Santiago 3:1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces estaba refiriéndose, acuérdense que si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el pozo. Entonces aquí menciona, ahora obviamente aquí está hablándolo de manera negativa, porque entonces está hablando en el contexto de cuando la lengua se utiliza de manera negativa y qué destructiva es. No está diciendo que entonces todo maestro va a ser condenado, sino significa que en el sentido que va a ser juzgado más severamente que los demás. ¿Por qué? Porque él está guiando su vida. Pero otra cosa es cuando entonces guía a otras personas, y si él se está guiando mal y está guiando mal a los demás, pues no nada más está perdiendo a sí mismo, sino que va a hacer perder a los demás. Entonces por eso dice, no, o sea, vas a ser juzgado más severamente. Pero como el contexto está hablando negativamente, por eso desde un principio menciona recibir una mayor condenación, ¿verdad? Si a la mera hora te andas haciendo maestro y eres un falso maestro. Entonces es por eso que es bien importante ver, podemos ser de tropiezo, que no debemos hacerlo, pero en nuestras acciones, otra en cuanto a la doctrina. Y yo también, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, se nos hace referencia a una historia del Antiguo Testamento, pero aquí utiliza entonces la palabra tropiezo. ¿Se acuerdan de la historia de Balaam? Y cómo le decía a Barak y todo eso, como él no pudo maldecir al pueblo del Señor, que los enemigos del pueblo del Señor querían que Balaam, que era un profeta de Dios, maldijera al pueblo de Israel, y él no lo pudo hacer.
Entonces, ¿qué es lo que hizo? Entonces les aconsejó: no, hombre, miren, lo que pueden hacer para entonces que haya tropiezo en Israel es de que ustedes den a sus hijas a sus hijos y sus hijos a sus hijas, y así se revuelven, ¿verdad? Y así se hacen idólatras, y entonces Dios los va a desechar. O sea, entonces fue de tropiezo con malos consejos. Entonces eso está en Apocalipsis 2:14, es nada más la pura referencia de lo que pasó en una historia del Antiguo Testamento. Apocalipsis 2:14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac ¿a qué? A poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, ¿por qué eso? A final de cuentas, eso fue lo que pasó. Entonces, no, pues mira, entonces le dijo a Balac: mira, te recomiendo, mira, como yo no pude maldecirlo, una manera en que se le puede maldecir al pueblo es de que tú seas entonces tropiezo. ¿De qué manera? Pues dándole sus hijas y sus hijos. Y acuérdense que Dios claramente decía: no te andes casando con alguien que no es del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sirven a otros dioses, a dioses ajenos, a ídolos, y de repente vea cómo están ahí juntándose en matrimonio y todo eso, y de repente se casan y de repente andas adorando sus ídolos, y se perdió todo. Y eso fue lo que le recomendó entonces Balaam a Balac. ¿Por qué? Porque le gustaba el dinero y todo eso, le iba a andar pagando Balac. Entonces dijo: no, pues para que tenga yo este dinerito, aunque era algo completamente aborrecible delante de Dios, él lo hizo. Entonces se perdió también Balaam por haber hecho eso, por ser tropiezo a los hijos de Israel. También podemos ir a Mateo 16. Mateo 16, versículo 22 al 25. Entonces podemos ver cómo es bien importante, hermanos, que no seamos tropiezo en cuanto a acciones, que no seamos tropiezo en cuanto a decir mala doctrina, sino que tampoco seamos de tropiezo en cuanto a dar malos consejos. Estoy en Mateo 16, del versículo 22 al 25. Entonces tampoco debemos de dar malos consejos, porque tal vez usted dirá: ay, qué bueno que no soy maestro, qué bueno que no soy predicador. Pero si usted aconseja a alguien y lo aconseja mal, que alguien venga y diga: ay, fíjate que no, pues fíjate que me está yendo mal y todo eso, pero fíjate que hay un tipo aquí, ¿verdad?, que como que quiere que pues me junte con él, ¿verdad? Y así dice: pues entre los dos podemos apartamentito, que quién sabe qué, y todo eso. Y pues ¿tú qué piensas? Pues sí, o sea, pues hazlo y todo, cuando ni siquiera están casados, están viviendo juntos como si fueran marido y mujer, y la persona aconsejándole: sí, hazlo. Entonces esa persona está haciendo de tropiezo a esa persona que está buscando un consejo. Entonces eso nada más es un ejemplo, ¿no? Pero puede haber todo tipo de ejemplos. Entonces uno tiene que aconsejar de acuerdo a la palabra de Dios, si no uno también es de tropiezo. Entonces fíjense lo que dice Mateo 16, del 22 al 25. Entonces Pedro, tomándolo aparte, el contexto es cuando Jesús les había dicho que él iba a sufrir en Jerusalén y todo eso. Entonces aquí Pedro, tomándolo aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. ¿Y qué dice ahí? Me eres tropiezo. Y aquí podemos ver, entonces, ¿de qué manera podemos ser tropiezo? Dice ahí: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces todo ese tipo de consejos, vea, que tal vez son buenos desde el punto de vista humano, de que es conveniente, pues te convendrá tal vez para esta vida, pero no para la siguiente. Es decir, entonces te vas a perder, porque estás tratando de procurar salvar tu vida en cuanto a esta tierra, y perdiendo a costas de perder la vida eterna. Entonces por eso es bien importante que tampoco seamos de tropiezo en esa manera. Entonces aquí, por ejemplo, la pregunta, el segundo punto que puse aquí es: ¿qué le pasará a los que son tropiezo? Ahora ya vimos desde un principio que dice, ¿verdad?, qué bueno fuera que ese hombre se pusiera de una soga, ¿verdad?, a una piedra de molino de asno, y se hundiera en el fondo del mar. Entonces podemos ver que para esa persona
Entonces Dios le desea lo peor, mira, para esa persona que es de tropiezo, aquellas personas que creen en Él. Entonces podemos ver que es algo muy penado. Entonces en Mateo 13, ahí cerquita, Mateo capítulo 13, versículo 40 al 42. Mateo capítulo 13, versículo 40 al 42. Dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. Acuérdense que en el contexto el campo viene siendo el reino de Dios, o el campo viene siendo el mundo, dice ahí, ustedes pueden ver eso. Entonces dice aquí: y recogerán de su reino a todos los que sirven ¿de qué? De tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces uno puede ver qué es lo que le va a pasar a aquellos, ¿verdad?, que son de tropiezo a otras personas. Aquí dice que entonces el Hijo del Hombre, que viene siendo Jesús mismo, enviará a sus ángeles por todo el mundo. Entonces y se va a recoger a todos los que sirven de tropiezo, dice, y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Entonces ese viene siendo ya la condenación. Entonces por eso es bien importante, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, que si usted dice, bueno, o sea, yo no estoy haciendo nada malo, uno piensa en el sentido de que no estoy codiciando, no estoy mintiendo, no estoy fornicando, pero está haciendo tropiezo para alguien. Entonces es bien importante ver eso, que también eso es un pecado, el ser de tropiezo para alguien más. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y este es el tercer punto, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra mentalidad? Porque los versículos que vamos a ver es que fíjense que acuérdense que al principio de la iglesia, la iglesia inició entre judíos. ¿Verdad? Entre judíos y todo, ¿verdad? Inició la iglesia, ¿verdad?, ahí en Jerusalén y todo eso. Ya después ellos comprendieron que también Dios recibía a los gentiles sin necesidad de ser judíos. Y entonces, oh, wow, ahora aquellas personas que nosotros decíamos, no, hombre, estos se van al infierno, estos son los que peores, y que todo eso, ¿por qué? Porque durante todos estos siglos, ¿verdad?, no han sido parte del pueblo de Dios. Ahora entonces, ¿verdad?, si nada más creen en Jesucristo y obedecen, también, ¿verdad?, pueden ser parte de la familia de Dios. O sea, no se les hacía como que justo, se les hacía como, ¿cómo es posible? Y entonces, ¿por qué? Porque obviamente los gentiles no seguían las mismas prácticas que los judíos. Ahora, obviamente, en el caso de los gentiles, también todo lo que la Biblia en el Nuevo Testamento, todas esas listas de pecados que dice que uno no debe hacer, obviamente aplican a los gentiles también, a todos nosotros que somos nosotros gentiles. Pero eso sí, ya todos esos rituales y todas esas cosas que eran leyes para los judíos, eso sí no lo tenían que hacer. Pero entonces en el caso del judío, o sea, simplemente era de tropiezo, ¿verdad?, ver a alguien ahí. Entonces se acuerdan cómo había, ¿verdad?, ese conflicto y todo eso, ¿verdad? Uno decía, no, hay que guardar todavía esto, ¿verdad?, o aquello, ¿verdad?, no, yo no puedo comer aquello. Entonces había cosas de conciencia. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, si alguien, aquí ustedes, vean, hay alguien una persona que diga, no, yo no como marrano, ¿verdad?, porque es bien cochino, ¿es cierto? No como, ¿verdad?, no como eso, ¿verdad?, porque pues es que en mi conciencia yo siento que no debo, ¿verdad? Y entonces yo no voy a andarlo invitando a mi casa, e invitarle, vea, esto es chancho, vea, y no, pues cómo, vea, y todo, o sea, entonces no puedo, aunque tal vez para mí yo no es pecado, pero pues si para la otra persona, o sea, se va a doler y todo eso, ofende, y entonces no, yo tengo que también pensar en la conciencia del otro. O sea, hay muchas cosas que nosotros nos negamos. Obviamente siempre nos debemos de negar, como dice Jesús, vea, que el que quiere venir en pos de mí, esa cita ya la leímos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues obviamente que todos nosotros debemos de negarnos los deseos de la carne, ¿no? Pero aparte de eso, para mí una persona más madura es aquella persona que hasta se niega a lo que no es pecado con tal de no hacer tropezar a su hermano. O sea, entonces eso sí es madurez.
Entonces que se niega cosas hasta que él mismo sabe que no es pecado, pero dice, no, mira, con tal, vea, que estemos juntos, vea, que haya armonía y todo eso, es buenísimo. Entonces eso vamos a ver qué es la actitud, vea, que entonces la que tenemos que tener todos nosotros. Obviamente, como dijimos al principio, no nada más de andar enseñando, no debemos de andar enseñando falsa doctrina o andar aconsejando mal o tener malas acciones contra alguien y hacerlo tropezar. ¿Quién es nuestro ejemplo en cuanto a hacer tropiezo? ¿Se acuerdan al mero principio, ahí en Génesis? La serpiente antigua fue tropiezo a Eva. Y luego Eva a Adán, pero no vamos a ir para allá. Pero sí, o sea, como desde un principio podemos ver que el ejemplo claro de tropiezo es el diablo. El diablo siempre trata de hacernos tropezar. ¿Para qué? Pues porque él no nos quiere que nos mantengamos salvos. Y aquellas otras personas que son de su reino, es decir, que son del reino de las tinieblas, hace todo lo posible para que no se les escape. Entonces, en el caso de nosotros, tenemos que alcanzar a esas personas que están todavía en el reino de las tinieblas, y hay que sacarlas de ahí y traerlas al reino de su amado Hijo, del Hijo de Dios. Entonces aquí, viendo lo que es entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a ir a Romanos 14. Romanos 14. Esa es la actitud que debemos de tomar, ¿no? No nada más no ser tropiezo en cuanto a cosas malas, sino a que hasta en cosas, vea, que simplemente pues es mejor no hacer, vea, porque para la otra persona tal vez es pecado, o se ofende o algo. Entonces, Romanos capítulo 14. Voy a ir saltando unas citas, pero simplemente ustedes pueden ver el contexto después. Pero Romanos 14, voy a leer el versículo 13, que dice, Romanos 14, 13: así que no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid, ¿qué dice ahí? No poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, como es una decisión que uno tiene que hacer, no poner tropiezo, ocasión de caer al hermano. También, por ejemplo, el versículo, ahí mismo, pero el versículo 20 y 21. Romanos 14, 20 y 21. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Acuérdense, en aquel entonces era porque, como ahí en la iglesia de Roma, había quienes entonces eran judíos y todavía decían, ay, no, es que hay que guardar la dieta judía, es que imagínense, ustedes tal vez hayan entrado al evangelio y ya tenían, vamos a decirlo, 20, 30, 40, 60, no sé, años en el judaísmo, como judío y bien piadoso y todo, y de repente, vea, ya entró a un nuevo pacto con Cristo. Y aunque usted ya sabe, bueno, ya con Cristo ya es un nuevo pacto, ya no es el mismo que el antiguo, ya no estamos bajo Moisés, es muy difícil, dejar esa costumbre y sentirse como que libre de culpa. Entonces, era muy difícil para unos dejar de hacer esas prácticas del Antiguo Testamento, porque entonces se sentiría culpable. Entonces, en este caso era eso, la dieta judía y todo eso. Y entonces, en el caso del otro, vea que no, que sí entendió, vea, tal vez era uno más jovencito, o tal vez entre de Roma, que había gentiles, vea, pues diciendo, no, pues, aquí no hay problema de esto, no hay que preocuparnos. Esa persona tenía que entender al que era miembro, pero que era judío, ¿verdad? Que por tantos años, vea, llevó esa dieta, que pues no hacer algo, vea, causa de división, la comida. Porque, como dice en el contexto, vea, el reino de los dioses no es comida ni bebida, sino paz, vea, y amor en el Espíritu Santo, vea, gozo. Y entonces aquí dice en el versículo 21, continuando donde estamos leyendo, en Romanos 14, 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Sí se fijan? Nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces, bien importante. Ahora ahí, por ejemplo, en 1 Corintios 8, si nos vamos a 1 Corintios capítulo 8, ahí el contexto era en cuanto a lo sacrificado a los ídolos.
Y había quienes decían no, y otros que no importa. Entonces aquí la actitud otra vez es de no ser tropiezo, no ser tropiezo. En 1 Corintios capítulo 8, el versículo 13, así también comenzando con el 13. 1 Corintios capítulo 8, versículo 13. Bueno, lo voy a leer desde el versículo 11 nada más para que vean cómo sí es posible que el pecado de ser tropiezo hacia otra persona sí puede llegar a conducir a que la otra persona se pierda. O sea, que literalmente se pierda. O sea, no nada más es una ofensa, sino que puede llegarse a perder. Entonces quiero leerlo desde el versículo 11. Fíjense, 1 Corintios 8, 11. Dice, y por el conocimiento tuyo, o sea que tal vez sabes que eso no es malo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. O sea, entonces el otro se fue o comió pensando que estoy pecando, pero ¿cómo que lo voy a hacer? Porque el otro, pero él pensó que estaba pecando y pues para que hace algo pensando que es pecado, pues es pecado. Dice, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Versículo 12. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿qué dice ahí? Contra Cristo pecáis. Es algo serio. Entonces dice el versículo 13, la actitud que uno tiene que tener. Versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces la decisión que hacía. Entonces se fijan, él trataba no nada más de hacer eso en cuanto a tratar de ganar almas, o sea, el apóstol Pablo, sino que también lo aplicaba eso a cuando ya eran hermanos en Cristo. Ahí estamos en 1 Corintios 8. Si vamos a 1 Corintios 10, 1 Corintios 10, versículo 32. Digo, desde el versículo 31 voy a leerlo otra vez para ver el contexto. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Versículo 32. No seáis tropiezo, esta es la palabra que estamos viendo el día de hoy, tropiezo, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Entonces ahí ya está, por eso menciona, aparte de la iglesia de Dios, menciona judíos y gentiles, porque él estaba pensando así. Eso es lo que, ¿se acuerdan que él decía? Me he hecho gentil a los gentiles, me he hecho judío a los judíos, ya, para ganar, ¿verdad?, a mayor número. Entonces dice, entonces yo no estoy procurando mi propio beneficio. Yo sé que esto no es pecado y pues yo lo voy a hacer, quién sabe qué, que no me importa si tú, quién sabe qué eres, una persona inmadura, que no, o sea, para nada. Entonces por eso dice, no estoy procurando mi propio beneficio, de eso se trata, dice, sino el de muchos, para que sean salvos, para que sean salvos. Y después de eso, ¿qué dice ahí en el capítulo 11, versículo 1? Después de que él dice eso, ¿qué dice? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en el otro contexto de lo que estábamos hablando, él dice, porque ni él mismo se agradó a sí mismo, sino que todas las cosas malas y todo eso vinieron a él, y él sufrió y hasta la muerte y todo eso, ¿verdad? O sea, todas las cosas que él no tenía por qué andar sufriendo, lo hizo para salvarnos. Entonces por eso le dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, porque entonces Pablo aprendió ese tipo de actitud de Jesús. Y ya, pues ya vamos a terminar. Y vamos a terminar con este último versículo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 3. 2 Corintios capítulo 6, versículo 3. Entonces aquí el apóstol Pablo, hablando de su ministerio como evangelista, misionero por todos lados. 2 Corintios capítulo 6, versículo 3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, ¿verdad? Entonces él, eso es lo que trataba de decir, no quiero ser de tropiezo a nadie, para que ese ministerio que estamos llevando a cabo no sea vituperado, hablen mal de él, ¿verdad?
Entonces con esto terminamos. Esperamos que haya sido de edificación, ¿verdad? Y acordámonos, ¿verdad? Que así como toda la lista de pecados que menciona acerca de que no debemos de envidiar, no debemos de codiciar, no debemos de maldecir, no debemos de hacer nada de eso, así tampoco no debemos de ser de tropiezo, ya sea con nuestras acciones o enseñando una falsa doctrina o dando un mal consejo. No debemos ser de tropiezo a los demás. Y otra vez, yo sé que tal vez algunas personas, es que busca un consejo, ¿verdad? Pero yo sé pues que él realmente quiere irse por lo fácil, por lo del mundo. Y pues bueno, simplemente pues lo que voy a decir, mira, yo lo que veo en la Biblia es esto. Para que quede claro que el consejo no es de usted, el consejo es de Dios. Mira, Dios dice esto y esto y aquello. Entonces yo te diría que sigas a Cristo. Entonces es bien importante, ¿vea? En todo eso. No ser de tropiezo. Y lamentablemente, vea, como vemos, para aquellos que Cristo es tropiezo, es para aquellos que son incrédulos y aquellos que no quieren obedecer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Entonces, en el caso de nosotros, de quienes sí vamos a ser tropiezos, son de aquellos que quieren hacer el mal. Y nosotros ya como que les estorbamos, ¿verdad? Para eso. Entonces de esa manera sí está bien, pero en cuanto a nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? No, ¿verdad? Siempre procurando la salvación de todos y la permanencia de todos en la fe. Y con eso terminamos. Y si hay una persona aquí, ¿verdad? Que ahorita que pase el hermano para el himno de invitación, quiere pasar al frente para bautizarse, o si hay otra persona, ¿verdad? Que quiere también reconciliarse, una persona por una membresía, lo puede hacer, ¿verdad? Cuando el hermano se lo diga, eso de que quedarse en pie mientras los demás se sientan y pasar al frente, lo puede hacer eso el día de hoy. Gracias, Dios bendiga.